Usted deposita $250 cada mes en una cuenta que genera un interés del 3.5% compuesto mensualmente. Parte A. ¿Cuánto tendrá en la cuenta en 30 años? Redondea al centavo más cercano. Para responder a esta pregunta, utilizaremos la fórmula de anualidad que se muestra a continuación, donde A es el saldo de la cuenta después de T años, PMT es el monto del depósito regular, R es la tasa de interés anual como decimal, N es el número de compuestos por año y T es el tiempo en años. Debido a que estamos buscando el saldo de la cuenta en 30 años, estamos tratando de determinar A, donde A, el saldo de la cuenta después de 30 años, es igual a este cociente, donde tenemos PMT en el numerador. PMT es el monto del depósito regular, que en nuestro caso es de $250 y ahora tenemos tiempos. Y luego entre paréntesis tenemos la cantidad 1 más R dividida por N elevada a la potencia de NT, donde R es la tasa de interés anual como decimal. La tasa de interés es 3.5% y por lo tanto R es 0.035. Esto se divide por N, el número de compuestos por año. El interés se capitaliza mensualmente y, por lo tanto, N es 12 y la suma se eleva a la potencia de N veces T, donde N es 12 y octotoneladas es el tiempo en años. Y por lo tanto T es 30 y luego tenemos menos 1, paréntesis cercano, dividido por R dividido por N, lo que nos da 0.035. Dividido por 12. Cuando estamos evaluando una fracción complicada o un cociente en la calculadora, debemos incluir paréntesis alrededor del numerador y el denominador, así que incluyamos un conjunto de paréntesis alrededor del numerador y observemos que ya tenemos paréntesis alrededor del denominador. Ahora vamos a la calculadora e ingresamos el cociente. Tenemos paréntesis abierto, 250, paréntesis abierto y luego 1 más 0.035. Dividido entre 12, paréntesis cerrado, esto es aumentar la potencia de 12 por 30, que es 360, por lo que presionamos la tecla de exponente, y podemos ingresar 360 o podemos ingresar 12 por 30. Entremos 12 veces 30. Y ahora presionamos la flecha derecha para salir del exponente, y luego tenemos menos 1 y luego cerramos paréntesis, y luego otro paréntesis cercano para el numerador y luego lo hemos dividido entre paréntesis, 0.035 dividido por 12. Y entra. Al centavo más cercano, el saldo de la cuenta es de $158.853.19. Entonces, ahora sabemos que en 30 años, el saldo de la cuenta será de nuevo, $158.853.19. Parte B. ¿Cuánto dinero total depositará en la cuenta, cuando deposite $250 cada mes durante 30 años y, por lo tanto, el dinero total depositado en la cuenta es $250 veces el número de meses en 30 años, que es 30 veces 12, que es igual a 250 veces 360. Que es igual 90,000 a dólar. Y para la parte 100, ¿cuánto interés total ganará? Para determinar el interés ganado, tomamos el saldo de la cuenta durante 30 años. Y resta el dinero total que ingresó en la cuenta, que es de $90,000. Entonces tenemos $158.853.19. Menos 90,000. Que es igual 68,853.19 a dólar. $3.19. Entonces, esta es la cantidad de intereses que ganó durante el período de 30 años. Espero que hayas encontrado esto útil.